El acta de la sesión número 1 queda a disposición de los señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Solo decir, presidente, que el señor Contralor ha confirmado su asistencia para la próxima sesión. Eso es todo, presidente. Perfecto. ¿Le parece a los señores diputados que para ir ordenando la agenda, sobre todo pensando que la semana distrital hubo cambio durante la semana pasada, la próxima sesión va a ser el día 15, queríamos invitar junto al Contralor, invitar al director de la Unidad de Análisis Financiero y de la UAF, y después la UAF. En la misma sesión, sí, es que tratamos de ver el tiempo. Lo que pasa es que, como es hasta agosto la comisión y están pasando muchas cosas, si no vamos invitando de a dos, no nos va a resultar el objeto de la comisión. Entonces, invitar al director de la UAF, la sesión del día 15, y a la sesión del día 29, porque no es el 22, sería la del 29, invitar a los tres generales exdirectores de Carabineros, hacia atrás. ¿Parece a los señores diputados? González Yuri, entre ellos, ¿les parece? Acordado. La presente sesión tiene por objeto recibir al general director de Carabineros, señor Bruno Villalobos, para recabar antecedentes sobre las materias propias del mandato. Así que vamos a invitar al general Villalobos. Sí, vamos a suspender un segundito para que lo puedan invitar. Muy buenas tardes, general Bruno Villalobos, muchas gracias por su asistencia. Bueno, le hemos remitido una citación para poder comparecer en esta sesión de la Comisión del Fraude en Carabineros, y la idea es que podamos hacer una exposición que lo más lata posible, incluyendo entre ellos, después de haber analizado el tema del fraude, las medidas que han tomado también en Carabineros. Nos interesa mucho a la Comisión el detalle de todas las medidas que están implementando, además de hacer el diagnóstico de lo que ha ocurrido. Y después de la exposición, le damos la palabra a los señores diputados para que, procediendo a inscribirse, puedan hacer las preguntas del caso. Les reitero que estamos transmitiendo esta sesión por el canal de la Cámara de Diputados, y por acuerdo de toda esta comisión también están los periodistas que han accedido a esta sala. Así que le damos la palabra de inmediato, general Villalobos. Muchas gracias. Ante nada, quisiera agradecer la oportunidad que nos dan de poder exponer algunos temas. Las expectativas que nosotros tenemos de esta comisión son muy altas, como una forma de aclarar los hechos y además poder definir algunas situaciones que nos afectan y que con el tiempo no hemos tenido una solución. Primero, quisiera presentar a los generales que me acompañan: el general Navid Sosa, inspector general; el general René Ureta, director de finanzas; posteriormente, general Rivera, director logístico; general Venega, Dipladecar; general Gutiérrez, Justicia; general Herrera, director de Orden y Seguridad; general Blue, director de Inteligencia; y general Pineda, director de Personal. La idea es que si hay alguna consulta o algún tema que yo no tuviera los conocimientos, sean ellos los que resuelvan el problema al tiro para no dilatar el tema. En el contexto institucional, yo quisiera aclarar o manifestar que cuando hablamos de una institución, hablamos de una institución que maneja 1.300.000 millones de pesos, además de 58 millones de dólares. El 80% de este presupuesto va a remuneraciones, entendiéndose por remuneraciones, sueldos, desahucios, viáticos y asignaciones, entre otras, y un 20% a gastos operacionales. Cuando hablo de gastos operacionales, hablo todo el sistema logístico que necesita Carabineros, vehículos, cuarteles, etcétera. De todo este presupuesto origina alrededor de 800.000 transacciones bancarias al año. Este presupuesto abarca un total de 1.213 cuarteles y 9.398 vehículos. De personal tenemos una dotación de 58.228 carabineros en todos sus escalafones,
teniendo una plaza de 65.085 carabineros, lo que origina un déficit de 6.853 carabineros o plazas no llenadas. En junio tenemos el egreso de los grupos de instrucción que suman un total de 1.500 hombres. Por consiguiente, el próximo mes ya deberíamos ser alrededor de 66.603. Para poder ir resolviendo algunas dudas, yo traté de interpretar en algunas preguntas que me imagino que podrán ser de interés para ustedes. La primera es cómo ocurrieron los hechos, el cómo lo hacían, qué se estaba haciendo por intermedio de los diferentes mandos en minuto de presentarse la crisis, qué medidas se adoptaron una vez que se tomó la crisis, y otras informaciones de interés como desde cuándo se está operando con este sistema, el número involucrado y los montos que tenemos hasta la fecha. Aclarar también que toda la información que yo voy a entregar es información que tiene que ver con la investigación administrativa, que no necesariamente puede ser coincidente con la investigación judicial, a pesar que todos los antecedentes que yo voy a señalar han sido entregados a la Fiscalía y a los tribunales competentes. ¿Por qué ocurrieron los hechos? Lo señalábamos en algunas ocasiones que existía una cultura del control deficiente y de fácil vulneración. Existía un departamento 2 de procedimiento y control específico de la Dirección de Intendencia, en que los que controlaban y los que eran controlados eran del mismo calafón y tenían bajo el mismo mando. La Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General, voy a señalar algunas cosas para ir avanzando el tiempo y después podemos resolver las preguntas que podrían existir con respecto a eso. La segunda línea me refería a la Contraloría Financiera y la Inspectoría. Estos controles eran efectuados por parte de la organización criminal, porque la Inspectoría tenía oficiales de intendencia que hacían el papel en las fiscalizaciones y eran cubiertos por los mismos oficiales que estaban implicados en estos hechos. Existía un control dificultoso en la parte jerárquica o lineal, y además existían los controles externos por parte de la Contraloría y alguna legislación que tiene que ver con los bancos que tenía relación con los depósitos que entregaba Carabineros. Un deficiente control de inteligencia enfocado desde el punto de vista de una falta de legislación, una reglamentación antigua y institucionalmente no existía ninguna forma que permitiera el control de patrimonio. Hablo de una falta de legislación, falta de legislación con respecto a las informaciones que podía tener inteligencia, porque si ustedes ven, la Dirección de Inteligencia, usted lo sabe mejor que yo, abarca dos temas. La ley de inteligencia, lo que tiene que ver con la inteligencia militar y lo que tiene que ver con la inteligencia policial. En la parte de la inteligencia militar habla de dos conceptos. Habla del concepto de inteligencia y habla del concepto de contrainteligencia. Entendiéndose por contrainteligencia organizaciones o personas que tengan o que pretendan hacer daño a la seguridad nacional. Y por otro lado, entrega algunas facultades a la inteligencia policial que tiene que ver con la investigación de hechos delictuales, con narcotráfico, terrorismo y organizaciones criminales. Pero en ninguna parte de la ley de inteligencia entrega atribuciones que permitan hacer investigaciones de asuntos internos. Ninguna parte. No hay legislación al respecto que permita una investigación de asuntos internos para el personal que es miembro de la institución. Por eso yo señalo que desde el punto de vista de inteligencia, la falta de una legislación que permita desarrollar una labor de inteligencia adecuada. Ahora, yo sé, desde hace 10 años a la fecha, en reuniones con el Comité con la Comisión de Inteligencia, hemos planteado una serie de cambios que se podrían hacer a la ley de inteligencia, no de ahora, de 10 años a la fecha. Y desafortunadamente, esa idea o esos planteamientos que se hicieron hasta la actualidad no han tenido resultados. Una reglamentación antigua señalada porque efectivamente nuestra reglamentación permite hacer algunas cosas que han quedado postergadas o han quedado
fuera de la legislación actual. Por consiguiente, se hace imposible aplicarla. Entre ellos está, como le decía al principio, el control del patrimonio. Y las veces que nosotros hemos preguntado por patrimonio no ha originado la presentación de recursos, ya sea de protección o de amparo, por alguna situación especial en estos casos. La distribución de los diferentes escalafones. Nosotros desde hace algún tiempo a la fecha se ha privilegiado el reforzamiento de todo el aparataje operativo en desmedro de la cantidad de personal que trabajaba en la obra administrativa. Esto trae consigo también una falta de control con respecto a los procesos administrativos que se llevaban. Lo señalaba al principio, nosotros somos en este minuto 58.000 hombres, pero si uno lo saca 10 años atrás, nosotros éramos 25.000 hombres. 35.000 hombres, perdón, 35.000 hombres. En los últimos 10 años hemos tenido un aumento de, para no equivocarme y dar la cifra exacta, del 1990, de 1990 al 2016, hemos tenido un aumento de 41.860 carabineros, pasando de una planta de 27.000 hombres, para redondear, de 27.000 hombres el año 90 a 58.000 el año 2016. Pero este aumento de planta no fue lo mismo. 27.000 el año 90. 27.000 el año 90. Y 58.000 ahora. 58.000 efectivo. Claro, pero la resta me da 31.000, no 41.000. No, porque efectivo... Sí. No, efectivo son lo que yo le estoy señalando. Lo que pasa es que lo señalé al principio, que nosotros tenemos... 66.000 y 58.000. Sí, pero tenemos 6.853 vacantes, que también hay que sumárselo a eso. Porque dentro de los 41.000 que yo señalo, están las 6.853 vacantes que no hemos llenado. Hemos tenido un aumento de 51.860 plazas. Si ustedes suman los 41.000 a los 27.000, son 68.000. Claro. Esa es el total de la dotación que tiene Carabineros si cubriésemos todas las plazas. ¿Podemos dejar anotado para tener registrado esto? Yo si quiere después le puedo hacer llegar esta información escrita. Para que nos quede bien regulado, porque no me dan las cifras, pero siga adelante, general. Yo después le puedo hacer llegar por escrito la cantidad de personal de los efectivos que están en Carabineros versus las dotaciones que tenemos. Y sería bueno agregar también cuántos son de intendencia. La dotación de intendencia en este minuto son 216 oficiales. 216 oficiales. Después, más adelante, yo le voy a explicar también la cantidad de personal involucrado en esto. Perfecto. Bueno, señalaba yo que el aumento ha sido dado por los escalafones y personal operativo versus la cantidad de personal de los diferentes escalafones de apoyo. Es así, como le decía yo, que ha habido un aumento importante de personal operativo, pero en el personal de apoyo médico seguimos teniendo los mismos médicos que teníamos para atender a 20.000, los tenemos ahora para atender a 60.000. Y así en todos los escalafones de apoyo hemos tenido esa disminución. Y si a eso se le suma la cantidad de personal que salió a la calle después de los aumentos de planta, también ha contribuido a la disminución de un control. El sistema de la falta de un sistema de cultura de riego. Hace 6, 7 años atrás se elaboraron las matrices de riego para ser aplicadas, pero nunca se han implementado. Después me voy a referir a este tema sobre las cosas que hemos hecho en la actualidad. Entonces tampoco había
cultura de riesgo. El grado de especialización de los actores. Si ustedes ven, todos los que están involucrados no era por falta de conocimiento de las materias que ellos trataban, sino al contrario. La mayoría de ellos son ingenieros comerciales, la mayoría con magíster, la mayoría con MBA, que hacía que su grado de especialización era más allá del común. Una falla también dentro del grado posterior al grado de especialización es la falta de rotación. La falta de rotación de los oficiales que están ahí, precisamente por lo mismo, por el grado de especialización que cada uno tenía en los cargos que desempeñaba. Hasta ese minuto, el funcionamiento del escalafón también lo hacía en base a las confianzas. Dañada con todo esto, uno confiaba que el director de finanzas, fuera de tener las competencias, tenía las cualidades morales para poder hacer el trabajo que se desarrollaba. La colusión y la ubicación en los cargos estratégicos que cada uno de estos tenía. Lo señalaba, el escalafón de intendencia tenía un director y ese director proponía, de acuerdo a las competencias de los oficiales, los planes anuales de traslado. Obviamente que si uno ve los lugares donde se cometieron ilícitos, tienen que ver por el paso de ellos en los diferentes puestos donde ejercían sus funciones. Por consiguiente, fuera de estar coludidos entre un sistema que también lo dirigían ellos mismos, también estaban ubicados, vuelvo a repetir, en puestos estratégicos. Otro fundamento por qué ocurrieron los hechos tiene que ver con los delitos complejos. No son fáciles de investigar estos delitos y de hecho ha quedado la prueba que fiscalizaciones no solo institucionales, sino externas, tampoco pudieron encontrar la comisión de estos ilícitos. La eliminación de las contralorías zonales. El reglamento 21 de Intendencia señalaba la existencia de contralorías zonales, pero por el mismo caso que yo les señalaba anteriormente, de poder sacar el máximo personal a la calle, se dejaron de funcionar. Por consiguiente, las contralorías zonales no existen en este minuto. Nula accionar de la inspectoría. La inspectoría, si bien no tenía el recurso humano necesario para efectuar una buena fiscalización, no solamente del aspecto financiero, sino que de todas las funciones que le correspondía a la inspectoría, en un minuto se fusionó con la subdirección. Entonces, el subdirector general de Carabineros tenía la función de subdirector y además de inspector general. Y esto fue el año 2013. El año 15 estuvo sin... No, pero el 2013 se funcionó el 14. Que también originó que la inspectoría prácticamente era una función anexa a la subdirección. Y si a uno le suma la falta de personal de la inspectoría y la falta de atribuciones que tenía la inspectoría, también cooperó a que ocurrieran estos hechos. La forma de administración del reglamento 21, que era un reglamento antiguo y que las últimas modificaciones fueron por allá por el año 85, si mal no recuerdo, entregaba todo el circuito de control al escalafón de intendencia. Por consiguiente, entregaba no solamente el control de la parte financiera, sino que entregaba el control de otros organismos que tenían sobre la fiscalización de ellos a los mismos oficiales de intendencia, y esto lo entregaba, como le digo, el reglamento 21. La vulneración del sistema de control del Estado, el SIGFE, el control integrado de gestión financiera del Estado. La misma gente que participaba adulteraba este sistema del SIGFE, adulteraba porque, no sé si yo lo vi por la prensa, pero señalaban de que Pardo, que era uno de los CPR que trabajaba con nosotros, que venía del Ministerio de Hacienda, era el que había implementado el sistema SIGFE. Entonces, él tenía conocimiento cómo adulterar este sistema. Además, si se suma a la falsificación de firmas y libros de control que tenían y la adulteración en la confección de cheques. ¿Qué hacían? Para la revisión el cheque aparecía una empresa determinada, pero los cheques eran cobrados por terceras personas. Entonces modificaban el nombre de quien era entregado el cheque.
El cheque figuraba para pagar una cuenta, no sé, de cualquier empresa a Carabineros o cualquier repartición de Carabineros entregaba 1 millón de pesos para reparación de baños en la 21 comisaría. Eso aparecía en el cheque que se controlaba, pero cuando uno iba al banco y preguntaba por quién cobraba ese cheque, no era por esa repartición que tenía que arreglar esos baños, sino que aparecía una tercera persona, un civil, que estaba cobrando el cheque. Pero la fotocopia del cheque con la repartición donde tenía que arreglarse estaba. Entonces, hacían el cheque a nombre de uno, pero lo cobraba el tercero. Tenían en un computador, tenían un formato de cheque. Bueno, el circuito de control era auditado y controlado por ellos mismos. Esto originó la segunda pregunta, ¿cómo lo hacían? La sección remuneraciones elaboraba la nómina de los pagos que tenían que hacerse en Carabineros. Esto bordea los 65.000 millones mensuales. La nómina de los sueldos o asignaciones especiales que recibían los Carabineros, alrededor de 65.000 transacciones bancarias. Ellos lo tomaban esa relación y lo mandaban a la tesorería. Tesorería que era otro departamento de la misma dirección de inteligencia, quienes revisaban, de intendencia, quienes revisaban y modificaban las remuneraciones. Esto es importante porque en este departamento de tesorería, donde era la mayoría de los involucrados en los hechos, ellos cambiaban los nombres y los montos asignados. Ellos tenían la obligación de revisar lo que se iba a pagar, estos 60 y tantos mil millones, a los Carabineros que tenían que asignarles su sueldo. Ellos ahí donde incluían civiles, incluían montos. Tesorería. Después que modificaban nombre, agregaban nombre y aumentaban monto, volvía al Departamento 1 de Finanzas y Presupuesto, quien lo avisaba y disponía de los recursos. Posteriormente, volvía al Departamento 3, todo esto, vuelvo a repetir, que era dentro del mismo sistema de intendencia, quienes remitían definitivamente esto a los bancos. Bueno, y después, el resto de la historia lo conversábamos en marzo cuando yo vine, una vez que se generaban estos depósitos a los diferentes involucrados. Es que los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana no son necesariamente los mismos de ahora, entonces okay. Si puede profundizar esos puntos. Perfecto. La gran mayoría, no, diría que la mitad y mitad, pero entonces, si Perfecto. se puede explayar en esos puntos también sería interesante. interesante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pasaba por 3 estamentos institucionales, como era la sección remuneraciones, como era el Departamento 3, como era el Departamento 1, volvía posteriormente al Departamento 3, quienes remitían las relaciones para la cancelación en los respectivos bancos. Esto estaba todo dentro del sistema de intendencia, a eso me refería con cómo lo habían hecho. Posteriormente, una vez que se hacían los depósitos, los inculpados recibían el total de los haberes más lo que agregaban los mismos sujetos que estaban haciendo los cambios, y quedaba un 10% para la persona que prestaba la cuenta corriente y el 90% era devuelto a los organizadores del sistema. A eso me refería yo cuando señalaba que eran la forma de operar. Después, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando esto se generó o cuando se iniciaron las primeras diligencias? Estamos hablando de octubre del 2016. ¿Qué estábamos haciendo antes de ese periodo? Primero que nada, se generaron una serie de traslados por mucho tiempo en los cargos, que ya lo había señalé como una de las falencias que originó el problema. Entonces, generaron algunos cargos de confianza que fuimos realizando nosotros. Un paso importante fue la separación de remuneraciones, que era, vuelvo a repetir, de este circuito que tenía Intendencia, y lo pasamos a la Dirección de Personal. Lo que originó que el 2016, una vez que se generó este cambio, no tenemos, hasta este minuto, no tenemos dineros involucrados en remuneraciones del año 2016 que haya sido partícipe de esta defraudación. Se separó la Inspectoría
de la subdirección general, como lo señalaba al principio, y se le dio una estructura diferente, aumentando el personal y aumentando los controles que ella desarrollaba. Está en etapa de implementación. Yo creo que de aquí a final de este año debería estar instalado el ERP para finanzas, que es un software de planificación de recursos empresariales, que ese ya se adquirió y debiera estar en funcionamiento, se adquirió el año pasado y debería estar en funcionamiento a fines de este año, el ERP. Y se actualizaron y entraron en funcionamiento las matrices de riesgo. Eso es lo que estábamos haciendo cuando apareció el problema y la crisis investigada en octubre del año pasado por la Fiscalía. ¿Qué medidas se adoptaron durante la crisis? Primero que nada, se originaron traslados de acuerdo al personal involucrado. Se ordenó un sumario, se ordenó la protección de la información de los computadores y libros, se cambió las claves y el personal que tenía acceso a las claves, se modificó todo eso. Se dispuso la auditoría de todos los lugares donde existían fondos en Carabineros y donde habían trabajado los involucrados. Eso. No, por la Inspectoría General. Hay algunos oficiales de Intendencia, pero que no eran los que estaban involucrados en su génesis del problema. Yo debo entender que los de Intendencia que en este minuto están en Carabineros son la parte buena y que tienen que seguir cumpliendo su labor. Esas son lo que se hizo en un plazo inmediato. En un mediano y largo plazo están las modificaciones anunciadas en el trabajo que se hizo con el Ministerio del Interior y que lo podemos ver más adelante. Otra información relevante, y vuelvo a insistir que esta información es del sumario administrativo, no de la investigación judicial. ¿Desde cuándo están ocurriendo estos hechos? El periodo investigado, por los antecedentes que están generándose de los bancos y de la investigación nuestra, están dados por el 2010 al 2016. Es el periodo investigativo. Ahora, nosotros hemos pedido los antecedentes a los bancos para poder seguir la investigación de 2006 al 2010. Estamos a la espera de esa información. Por consiguiente, todo lo que yo voy a entregar es 2010-2016. Número involucrado, nosotros hemos llamado a retiro un total de 48 oficiales activos, de los 48 son 12 CPR, 6 oficiales, 28 oficiales y 2 empleados civiles. De los 28 oficiales, 24 son de Intendencia y 4 son de Orden y Seguridad. De los 24 de Intendencia, si uno lo saca por los 216 que le señalaba que era el total del escalafón, corresponde al 11% de los oficiales de Intendencia involucrados en los hechos. Y si uno lo suma del escalafón, del total de los escalafones, corresponde al 0,006% de los carabineros involucrados. 0,006 del total de los carabineros y el 11% de los oficiales de Intendencia. Además, en la investigación administrativa nosotros hemos tenido alguna relación con esto, no quiero decir que sean directamente inculpados, pero han tenido o han sido sindicados en alguna etapa de la investigación un total de 51 civiles y 11 oficiales en retiro. 11 oficiales en retiro. Ustedes saben que para la parte administrativa los civiles y los en retiro no tienen la obligación de ir a declarar. Entonces, cuando yo hablo, si ustedes suman los 48, 51 y 11 dan 110. Esto no quiere decir que sean 10 autores en cualquiera de sus etapas en las investigaciones, sino que son 110 personas que han sido nombradas en la pieza investigativa o la pieza sumarial que llevamos nosotros, de las cuales en la actualidad, si no me equivoco por la información de prensa, hay 44 más 12 que van a formalizar
deberíamos llegar a los 56, si no me equivoco. 56. Pero el total de las personas, vuelvo a repetir, de las personas que en algún minuto se les ha tomado declaración o han sido sindicadas por terceras personas, nosotros tenemos un total de 110. Todo esto, todas estas personas y estos involucrados se han informado a la Fiscalía también y en el grado de participación que nosotros en la parte administrativa hemos detectado. Los montos informados en este minuto suman 17.533 millones. En la parte administrativa, viendo algunos antecedentes que falta por detallar, en este minuto podríamos llegar a los 20.000, pero no confirmado. Podríamos llegar a los 20.000 millones involucrados. Ahora, ¿cuáles fueron los años de mayor sustracción de dinero? Fue el 2014 con 7.000 millones y el 2015 con 3.800 millones. Después el 2011 con 2.600 millones. Esos fueron los años. 2014 con 7.100 millones, el 2015 con 3.800 millones y el 2011 con 2.600 millones. Ese es un poco el resumen con respecto al conflicto o a la crisis que estamos viviendo. ¿No? Déjeme ordenar un poco. Espérate un poquito que tengo que sacar esto. Con respecto a la reestructuración de un mediano y largo plazo, que tienen que ver con medidas, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, con medidas de tipo funcional y medidas de tipo estructural. Las áreas intervenidas son 7 áreas. La primera área de ellas son el cambio del sistema de modelo de gestión y control financiero, y se señalan entre ellas la implementación de auditoría externa. Esto ya estamos licitando, la primera de ellas, para poder realizarla lo antes posible. Aplicar reingeniería al sistema de control de gestión. ¿Tú quieres explicar al tiro? No lo explica los cambios del sistema de control de gestión. Lo que le propongo es que explique las distintas áreas. Perfecto. Y después le podemos dar la palabra a los dos generales. Perfecto. Estamos en el primer área de intervención. Perdón que lo interrumpa. Le vamos a entregar, yo tengo el documento, me llegó la semana pasada. ¿Cuál es el que tiene usted? El documento que ustedes presentaron está acá. Sí, pero la primera hoja. Es que tengo uno que es más detallado. Sí, No, por eso mismo. Entonces lo que voy a pedirle es que junto con la explicación nos pueda hacer entregar este documento que era el resumen de las medidas que ustedes explicaron el viernes pasado. Sí, yo creo que le voy a entregar una copia de esta. Sacamos después una copia de esta que está más completo que esa. Perfecto. Y se lo entregamos a todos los miembros de la comisión. Después se lo entregamos a cada uno. Ya. La área intervenida, como le decía, es el cambio del sistema de modelo de gestión y control financiero. Implementa la auditoría externa, explica la reingeniería del sistema de control de gestión, actualiza la matriz de riesgo, implementa exámenes de confianza. Acá está cuando implementamos esto, me refiero a los de patrimonio, entorno social, competencia psicológica, médica, toxicológico, entre otros. La denuncia anónima de irregularidades institucionales, el ombud, la cuenta pública institucional financiera, porque la parte operativa ya la desarrollamos,
y el desarrollo del sistema ERP que se lo había señalado anteriormente. Estas medidas son funcionales. Con respecto a las estructurales, se suprime el escalafón de intendencia. Aquí la idea de suprimir esto no es cerrar de un día para otro el escalafón, porque la parte administrativa tiene que seguir su funcionamiento. Por consiguiente, paralelamente a la implementación del escalafón de los servicios, va a haber por lo menos un periodo de intercambio de información entre los actuales oficiales de intendencia y los nuevos oficiales del escalafón de los servicios. Esto ya está detallado la forma, tenemos experiencias anteriores, nosotros teníamos un escalafón femenino que fue en extinción y pasaron a cumplir las funciones de orden y seguridad. Se va a hacer un símil a eso, mejorando algunos aspectos que fueron en su oportunidad, para que los oficiales de intendencia, los buenos oficiales de intendencia que aún quedan en Carabineros, puedan tener un desarrollo de carrera como lo tenían cuando ellos postularon. Después crea la Dirección de Asuntos Internos, lo señalábamos, la Ley de Inteligencia está de acuerdo, la orgánica de nuestra Dirección de Inteligencia está de acuerdo a la Ley de Inteligencia, donde existe una dirección de drogas, donde existe una dirección de organizaciones criminales y una dirección de inteligencia propiamente tal que tiene que ver con actos terroristas. Vamos a agregarle una cuarta dirección, que es la Dirección de Asuntos Internos, que va a depender de la Dirección de Inteligencia. Ahora, esta dirección poco va a poder hacer si no tenemos las modificaciones legales que les permita a ellos desarrollar una labor y poder cruzar información con las bases de datos que nos permitan obtener los perfiles de riesgo de cada uno de ellos. Una posibilidad es modificar la ley de inteligencia. La otra posibilidad es sacar alguna norma especial que permita efectuar esas consultas para el personal de Carabineros. En este minuto lo estamos haciendo en las declaraciones de interés que se van a empezar a pedir a los Carabineros el próximo mes, es voluntaria. Por consiguiente, lo vamos a sacar con una norma interna nuestra que va a pasar a ser obligatoria. Pero cómo verificar esa información que van a tener que entregar ellos nos complica y por lo cual solicitamos que esa idea de poder legislar con respecto a eso sea lo más rápido posible. En la Dirección de Asuntos Internos está la creación del Departamento de Análisis e Inteligencia Financiera, el Departamento de Operación e Inteligencia Institucional y crea el Departamento de Análisis e Inteligencia Institucional. Otro punto de las modificaciones estructurales está la propuesta de modificación procedimental en las rendiciones de gastos reservados a la Contraloría General de la República. Esto lo conversamos con el Contralor. Hay otras instituciones que lo entregan en una forma más detallada, genérica, pero más detallada. Con respecto a la forma de hacerlo, nosotros vamos a mejorar el sistema y lo vamos a hacer de la misma forma. Crea a los contralores la Contraloría General, una dirección nuestra, y que además va a tener las Contralorías zonales, norte, centro, sur y austral. Crea las auditorías internas, crea el control de legalidad, crea la gestión de riesgo, modifica la dependencia de la Dirección de Finanzas a la nueva Dirección de Apoyo a las Operaciones Policiales y crea el Departamento de Control de Riesgo Financiero. Con respecto a la segunda área, que tiene que ver con la modificación de las normas regulatorias de la prescripción y responsabilidades disciplinarias, este es un tema que nosotros veníamos trabajando desde hace algún tiempo y que se cruza con alguna modificación legal que estaba presentada por usted. Nosotros estábamos trabajando en base pasar de seis meses a 5 años. Hay una proposición que nos consultó usted a principios de este año que hablaba de 4 años. Nosotros creemos que es 5 años para que coincida con la prescripción de los delitos. Pero es una idea que se puede afinar de acuerdo al trabajo que usted lo esté diseñando, a pesar que esto es modificación de un reglamento nuestro. Entonces esto se va a hacer por un decreto igual, como se modificó la designación del director de finanzas para el reglamento de intendencia.
La retención de las renuncias voluntarias al empleo. En este minuto nosotros no tenemos retenciones de las renuncias. Cualquiera de la institución que presente la renuncia se hace efectiva desde el momento que ellos la presentan. La Administración Pública tiene 30 días de retención de la renuncia. Nosotros estamos pidiendo 6 meses, con la finalidad de que el personal que se va por estar involucrado en algún hecho delictual permita tener 6 meses de la investigación para o son expulsados de la institución o se le acoge la renuncia que ellos presentaron. Y este periodo, como le digo, la Administración Pública lo tiene en 30 días, nosotros lo estamos solicitando a 180 días. En los cambios estructurales está la degradación administrativa. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos una serie, no de beneficios, sino que son honores que le entregan los reglamentos de nosotros a oficial y personal que se va de la institución, que van desde el uso de uniforme, el porte de armas, la entrega de tarjeta de identificación, el ingreso a nuestros cuarteles, el ingreso a todas las dependencias de la Dirección de Bienestar, los honores fúnebres cuando corresponde. Eso lo estamos modificando con una normativa interna que al personal de carabineros, oficiales, PNI o cualquiera de esos escalafón que estén involucrados en hechos de desprestigio institucional, se les suspendan todos esos beneficios que teníamos hasta este minuto. Por eso lo llamamos degradación administrativa, porque también hay una degradación que señala el Código de Justicia Militar, en el cual tiene que ver con delitos militares. Esto es un asunto interno. Después, la tercera área tiene que ver con la modificación en los procesos educacionales de formación, perfeccionamiento y capacitación. Incorpora al sistema de educación gestión y control financiero, logístico y discernimiento ético, la difusión del nuevo manual de doctrina y código ético, la asociación con entidades externas, principalmente está dado por la universidad. Ya estamos trabajando con 2 universidades para potenciar esto. Esto origina también un trastorno en la malla, o un cambio, no un trastorno, un cambio en la malla curricular, no solo de la escuela, sino que también de la academia. Porque, como señalábamos con el término, yo ya dispuse que este otro año no hay ingreso al escalafón de intendencia. Los actuales oficiales de intendencia o aspirantes de intendencia van a tener la posibilidad de que en este año y medio que les queda, por el próximo año, no haya ingreso de oficiales, porque se prolongó un año la carrera o el plazo de escuela. Ellos van a tener la posibilidad de poder modificar la malla curricular, cosa que ellas salgan o ellos salgan con conocimientos de orden y seguridad y eliminar el escalafón desde sus orígenes. Los que están próximos a pasar por la academia, también se les van a incorporar en la malla curricular ramos que tengan que ver con orden y seguridad para que vaya produciendo la fusión en forma más rápida posible. La cuarta área de intervención tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión operativa. En la parte funcional tenemos la alianza estratégica para certificar los analistas criminales. Con esto pretendemos el fortalecimiento del rol preventivo. La incorporación del modelo de medición por resultados con indicadores de proceso, actividades. Esto ya estamos trabajando en ello y vamos, yo creo que en los próximos 30 días debería estar funcionando. Eficientar la gestión de control de la seguridad privada, control de armas y explosivos, con la creación de las prefecturas de OS10 y OS11. La actualización del modelo de distribución del capital humano y de medios logísticos en las unidades operativas territoriales. Y la implementación de un sistema de calidad de los servicios policiales. Desde el punto de vista estructural, tenemos la creación del sistema de control de calidad, el estudio de la supresión de determinadas prefecturas. La idea es hacer más plana, no disminuir los controles, sino que hacer más efectiva y más plana el personal operativo. Y la creación de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales. La quinta área de intervención tiene que ver con el potenciamiento
del área de innovación y desarrollo, la incorporación de profesionales civiles calificados, las asesorías externas y la articulación de convenios con organizaciones ligadas a la seguridad. Desde el punto de vista estructural, está la modelación de la planta, tamaño óptimo para un presente y un futuro de la institución, y la restauración de la Dirección de Planificación y Desarrollo. En el ámbito legal, lo he señalado ya, el potenciamiento de las facultades de la Dirección de Inteligencia, el aumento de la plaza de generales para cubrir las direcciones que se crearon, la eliminación del escalafón de intendencia y la revisión de la propuesta de transferencia de los delitos de la jurisdicción militar a la civil. Esto ya ha habido dos modificaciones, el año 2006 y el 2016, que permitió el paso de una serie de delitos que tenían participación o civiles con carabineros a la justicia ordinaria, pero aún quedan algunos delitos que podrían ser investigados por la justicia militar. Hecho puntual, el caso de esta investigación del fraude, porque podría haber habido una competencia, una dificultad, y claro, y podría haber investigado la Fiscalía Militar. A eso me refiero yo con las modificaciones de los delitos que aún quedan y que no son delitos propiamente militares. Posteriormente, en el ámbito estratégico, la creación del Consejo del General Director, el Comité de Análisis Estratégico, Riesgo Ético y Desarrollo Institucional, alojado en la Subdirección General, y el Comité de Ética en cada una de las altas reparticiones. Esas son las 7 áreas y lo medular que originan estos cambios. Le voy a sacar copia de esto para que cada uno pueda... Yo creo que es lo medular con respecto a cómo ocurrieron los hechos y qué es lo que estamos haciendo en lo inmediato y en el futuro. Bueno, en la medida que salgan las preguntas que van haciendo los señores diputados, vamos a ir profundizando en cada uno de los aspectos. Tengo anotado el diputado Espejo, la diputada Marcela Sabat, se anota el diputado Mesa, Abun. Perfecto. Partimos con el diputado Espejo. Gracias, presidente. Por su intermedio, general, todos en la comisión estamos conscientes de la importancia de resolver esto con veracidad, con transparencia y con celeridad. Probablemente a muchos de mis colegas les ha ocurrido, como me ha ocurrido a mí en estos días, encontrarme con familiares de carabineros en distintas actividades y que ellos nos señalen la forma en que este escándalo, este fraude, ha golpeado sus vidas cotidianas y la forma en que ellos sienten que lo que ha ocurrido amenaza incluso su posibilidad de cumplir adecuadamente con sus funciones. Yo por lo menos le confieso que me siento muy conmovido por eso, porque son experiencias personales que dan cuenta del impacto que esto ha provocado en la que es quizás la institución más querida de Chile, junto con bomberos probablemente, y por lo tanto una institución que tenemos que cuidar y cuidar mucho. Ahora, yo creo que usted tiene razón cuando habla de fallas estructurales, porque los antecedentes que nos llevaron a solicitar esta comisión daban cuenta no solo de fallas en los controles de Carabineros, sino también fallas en los controles de la Contraloría General de la República, fallas en la obligación de las instituciones financieras de denunciar operaciones sospechosas, probablemente una falla también en la unidad de análisis financiero, y eso es estructural. Pero yo debo confesarle, por su intermedio, presidente, al general director, que al escucharlo me siento profundamente decepcionado y me surgen severas dudas de que podamos avanzar como el país entero espera, empezando por los propios carabineros. Usted ha hecho 4 o 5 afirmaciones que francamente dan la impresión, desde mi punto de vista y de manera muy respetuosa, de estar hablando de algo que ha ocurrido fuera de Carabineros o fuera del ámbito de sus propias responsabilidades. Usted dijo, y ha señalado de manera prácticamente textual, que aquí falta legislación de inteligencia, que ha faltado una cultura de control del riesgo, ha señalado que
los miembros de la propia organización criminal habrían capturado los sistemas de controles y ha hablado de delitos complejos. A mí me parece, con franqueza, que esto es una falta de respeto con los 60.000 hombres y mujeres que visten el uniforme de carabineros en todo Chile y a quienes se les exige permanentemente lo que el Código Civil señalaba ya hace siglo y tanto, el cuidado que un padre de familia, que un buen padre de familia pone en sus negocios propios. Esto no ha ocurrido en otra institución general, por su intermedio, presidente. Esto ha ocurrido al interior de la institución que usted dirige y en la cual usted ha tenido cargos en el alto mando por muchos años. Quiero decir más. Esta no es una cuestión que se resuelva solo mecánicamente. El fraude del ejército significó 5.000 y tantos millones de pesos. Cuando nosotros solicitamos esta comisión investigadora, se hablaba de alrededor de 40 involucrados y ya de 10.000 millones de pesos. Estamos hablando a esta altura de una proyección probablemente de 80 involucrados y más de 20.000 millones de pesos. En esas circunstancias, creo que actuar como si esto fuera solamente seguir por un carril no protege a Carabineros. Y entonces yo quiero primero, junto con celebrar que el Ministerio Público le haya encargado a la PDI y no a Carabineros la investigación del mal uso de fondos reservados, porque controlarse a uno mismo ciertamente siempre va a ser algo difícil. Quiero preguntarle, por su intermedio, presidente, al general director, ¿cuál estima que es la responsabilidad del alto mando? Porque hasta acá pareciera que no existe. Quiero preguntarle, ¿cuál entiende usted que es su propia responsabilidad como exdirector de inteligencia, como general director de Carabineros hace ya 2 años? Y como nobleza obliga, y yo creo que uno tiene que ser siempre muy franco en estas cosas, quiero señalarle, porque lo he dicho públicamente, pero lo quiero hacer aquí en el marco de esta comisión, que a mí me parece que la transparencia de esta investigación haría del todo aconsejable que quienes han ocupado cargos en el alto mando, quienes han sido responsables de la conducción de Carabineros durante los años en que este fraude se ha extendido, que son ya varios, comenzando naturalmente por su general director, hicieran efectiva la responsabilidad del mando, dieran un paso al lado renunciando y permitiendo que la investigación se realice con la transparencia, la celeridad y la oportunidad que son indispensables para proteger a Carabineros, que es patrimonio de todo Chile, especialmente de los más humildes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a hacer 3 diputados, después respondemos, diputada Marcela Sabat y después diputado Fernando Mesa. Muchas gracias, presidente. Saludar al general y a todos quienes lo acompañan, agradecer la exposición detallada que ha hecho en esta instancia general que creo va a ayudar muchísimo para hacer la diferencia que usted también ha mencionado, la diferencia de los más de 58.000 funcionarios que están en la calle y que hacen el trabajo del puñado de delincuentes que hoy día finalmente son protagonistas de este fraude. A mí me gustaría partir celebrando la innumerable cantidad de medidas que usted menciona, de modificaciones, de cambio. Pero también me hubiera gustado celebrarlas mucho antes. Y desde ahí partir la primera pregunta, general, por su intermedio, presidente, entender por qué usted menciona propuesta desde su paso por el Departamento incluso de Inteligencia, y desde ahí deriva el problema a modificaciones de la ley de inteligencia, lo deriva a modificaciones legales. Entonces, quiero entender desde ahí por qué estos cambios no se hicieron mucho antes. Si ya lleva más de 10 años en la institución con alto cargo y usted dice que ha presentado estas propuestas. Entonces, me gustaría saber, desde esa perspectiva, si usted ha presentado estas propuestas, saber qué ha pasado con la autoridad civil que finalmente depende, Carabineros depende de esa autoridad, del Ministerio del Interior. Entender cuál es el rol que tenía el Ministerio del Interior, desde que estalla este caso también. ¿Cuántas veces usted se ha reunido con el ministro Fernández como la autoridad de la cual usted es dependiente y que creo no puede excusarse de este debate ni de las reformas que se van a impulsar? Entonces, desde ese mismo punto entender, uno, por qué estas reformas no se pensaron antes, porque además no solamente veo las medidas innumerables, vuelvo a repetir medidas, porque son muchísimas,
de una reestructuración y de cambios que realmente sorprenden, porque uno hoy día se da cuenta lo mal que estaba Carabineros en su interior y en su control. Entonces, ¿por qué, si se estaba en conocimiento de esto al interior de Carabineros, no hubo ninguna medida, nada que impulsara estos cambios antes de esta crisis? Me gustaría entender, si es que usted hizo esas propuestas antes, ¿quién se las negó? ¿Quién le dijo que estas propuestas o estas modificaciones no iban a tener el lineamiento que quizás usted quería darle? Y desde ahí entender qué gran lugar ha tenido el Ministerio del Interior, que creo que aquí es el gran ausente finalmente de todos los cambios que había que hacer, dependiendo o de quiénes ustedes dependen hoy día. ¿Cuál ha sido la coordinación? Me gustaría entender también que han tenido con Contraloría. Y de las investigaciones internas, ¿cuáles ustedes creen que seguirán aumentando tanto en imputados como en los montos comprometidos? Porque aquí se habla de montos, pero involucrados también sería bueno entender que el número que ustedes tienen cada vez va aumentando más. Entonces, saber si que tienen alguna apreciación al respecto. Me gustaría entender también, general, respecto a las auditorías. ¿Estas auditorías se reducen solamente a los departamentos en los cuales hubo problemas, los cuales fueron involucrados, o se amplían a todos los departamentos, entendiendo la crisis que hoy día nos encontramos en la institución? Y justamente desde ahí, ¿cuál es la perspectiva que ustedes hacen con los montos y con las cifras y los números que están teniendo de estas auditorías internas? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, señor general director, naturalmente a todos nos anima el deseo que esto se supere y que Carabineros pues recupere esa credibilidad y supere todas estas deficiencias que han originado este fraude, esta situación tan triste. Yo voy a ser bien concreto, presidente, por su intermedio 5 preguntas al señor general. La primera es, ¿cuánto tiempo fue usted director de inteligencia y desde qué año? La segunda pregunta es, ¿usted le dio en algún momento cuenta al general director u otro superior suyo de los hechos que hoy investiga la Fiscalía, si es que tuvo conocimiento de ellos mientras era usted el director de inteligencia? Al mismo tiempo, preguntarle si usted recibió en algún momento dineros por concepto de reservados. Y si es que los recibió, si conocía la procedencia de los mismos. Me imagino que si es que los recibió, es una respuesta que usted nos entregará, habrá dado cuenta de ellos, rendiendo cuenta. La tercera pregunta tiene que ver con lo que usted señalaba también. Es un poco inaudito conocer por parte mía de que no existiera una unidad de asuntos internos. Claro, hay responsabilidad legal, dice usted, que no existe la legislación al respecto. Pero alguien en contrainteligencia podría haberle informado a usted de lo que estaba sucediendo en algunos lugares del país. Cuarta pregunta. Esta ya compete más, bueno, tiene que ver con la comisión investigadora, pero tiene su origen en unas dudas que tenemos en la Araucanía. Señor general, ¿cuántos equipos de escucha tenía usted, si es que puede decirlo, allí en la Araucanía? De escuchas que después dijeron que eran ilegales. Alguien comenta, yo lo que estoy tratando es de limpiar, de aclarar dudas. Entonces, en Temuco se intervenían teléfonos. Yo supongo que también en otras regiones se hizo lo mismo. Sin embargo, que yo sepa, por lo que he conseguido averiguar, habían 4 equipos, 3 pasivos y 1 activo. No sé si eso será real. Está usted aquí para desmentir o para confirmar lo que yo he averiguado por algunos lugares. Pero el drama que hay allá, la duda que hay en la Araucanía, es si esta máquina, que así se le llama, fue, diríamos, retirada, se le entregó a la Fiscalía para que la periciara la información que tenía dentro de esta máquina, porque hay dudas, y yo las tengo, de si esta máquina ya tenía alguna información sobre esto que estamos investigando nosotros acá ahora.
que si había algunas comunicaciones internas entre algunos de los que hoy en día están sindicados como autores de este fraude. Y en esa máquina yo quisiera conocer si existen la posibilidad de recuperar la información para desmentir que estuviera allí alguien involucrado o para confirmar que sí existía información, señor presidente, dentro de esa máquina en Temuco sobre estos fraudes de los que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿por qué se sacó de allí esa máquina? Y si se entregó a la Fiscalía para periciarla o no. Gracias, presidente. Diputado Boone. Gracias, presidente. Creo que hay cosas diferentes y aquí quiero ser muy enfático. A mí me ha tocado estos 7 años estar en el Parlamento, estar en la Comisión también de Inteligencia. Y efectivamente el general director, cuando fue director de Inteligencia, Carabineros, hizo ver una serie de dificultades que tenían desde el punto de vista investigativo los distintos organismos de inteligencia a lo largo del país. Y no solo en relación obviamente a Carabineros, porque lo mismo planteaba la PDI y entre otros. Por lo tanto, esto no es nada nuevo. Esto se ha venido escuchando hace mucho tiempo y lamentablemente no ha existido voluntad política para hacer una modificación a la ley de inteligencia. Y esa es parte de una realidad y yo quiero dejarlo claro porque aquí había un problema que este propio Parlamento, con muchos parlamentarios que hoy día pueden rasgar vestidura o empezar a preguntar qué se hizo, pregúntenle a sus propios pares por qué no hicieron absolutamente nada por modificar la ley. Yo creo que hay que partir por también haciendo autocrítico y reconocer en el fondo que también hubo un error de parte de nosotros porque las advertencias estuvieron a la vista y eran de público conocimiento. En relación a lo mismo, cuando se habla o decimos que hoy día hay una serie de dificultades en Carabineros, este es un problema estructural que lo vimos, quienes también estuvimos en la Comisión Investigadora del Ejército, este es un tema que existe una debilidad institucional a lo largo del Estado. Esto es un problema de Estado. Esto no es un problema de solo una institución, porque también lo planteé en su minuto en la Comisión Investigadora del Ejército y dije, esto va a traer consigo que vamos a tener otras instituciones que también tienen las mismas debilidades. Y lo más probable es que el día de mañana van a ser los ministerios, el día de mañana van a ser municipios, van a ser distintos servicios, porque esto es parte de una realidad indesmentible, porque hoy día nosotros tenemos un problema de control y de fiscalización que la propia Contraloría nos planteó en la última modificación o en la última discusión presupuestaria, que no tenía los funcionarios suficientes en el fondo para hacer una fiscalización y control adecuado del Estado, del funcionamiento del Estado. Y por lo tanto, es una realidad que no podemos desmentir. Y por lo tanto, ante esa dificultad, desde el punto de vista de los recursos económicos, de los recursos humanos, de las atribuciones que pueda tener también la propia Contraloría, creo que un tema que nosotros vamos a tener que conversar y vamos a tener que debatir, porque si no el día de mañana vamos a tener otra comisión investigadora de otra institución y va a ser exactamente lo mismo. Esto es un problema nacional, es un problema de Estado y que tenemos que resolverlo como tal. Y lo digo porque la propia Contraloría, y aquí es un tema de la deficiencia del sistema de control y de fiscalización, determinó cuando hizo una pequeña demostración de control del patrimonio de algunos funcionarios públicos, determinó que habían posible enriquecimiento ilícito de varios funcionarios de municipios y otros jefes de servicio. Hizo una pincelada muy general, demostrando, una vez más, que esos problemas persisten, no es propio de esta institución, es un tema que nosotros tenemos que resolver y que obviamente no solo está afectando a Carabineros de Chile, sino que va a afectar al Estado en su conjunto y al funcionamiento de él. Finalmente, antes de responder a solicitar una serie de preguntas, cuando se habla de posiciones que nosotros tenemos que tener o que nosotros echaríamos de menos, yo creo que claramente este es un tema que se ha abordado también en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la cual no me ha tocado participar, pero entiendo que también se debatió, también se discutió, también se entregaron los mismos antecedentes que hoy día nosotros estamos
escuchando. También a través de los medios de comunicación hemos tenido bastante información que nos ha podido generar o tener a la vista una serie de antecedentes en relación a la situación que ha pasado. Pero aquí, al igual que en otras instituciones, han sido también el propio mando quien ha tomado una actitud proactiva en relación al tema. No olvidemos que, a diferencia de otras situaciones donde se corta el hilo por lo más delgado, aquí hay hasta un general de Carabineros que salió obviamente en su minuto, antes que inclusive se diera cuenta de algún grado de participación, ya había o estaba asumiendo su responsabilidad del mando y obviamente estaba dejando la institución. Por lo tanto, aquí había una proactividad de parte de la institución en relación a que este tipo de situaciones no se pueden aceptar y tomando medidas de carácter administrativo. Ahora, si nosotros creemos que tenemos que descabezar a todo tipo de institución cada vez que pasan este tipo de situaciones, no se olviden que el año 2003, si hubiéramos sido por descabezar, debimos haber descabezado al presidente Ricardo Lagos con el caso Mopgate. Y nosotros fuimos bastante claros en decir de que descabezar en el fondo la institución del Estado no va a resolver los problemas de fondo. Los problemas de fondo se resuelven cuando actuamos en consecuencia y cuando actuamos con la responsabilidad necesaria que nos permita, en el fondo, enfrentar juntos la situación que hoy día afecta por una debilidad inminente que tiene el Estado en su conjunto. Y por lo mismo quiero hacerle dos preguntas al general director. Uno tiene relación, en el fondo, a que una vez que sea más preciso en señalarnos qué medidas administrativas se tomaron una vez que se dieron a conocer estos antecedentes. Cuando tomó conocimiento de estos antecedentes, ¿qué medidas optó usted como general director? Creo que es importante saber más en detalle, porque parece que hay falta de información en respecto al tema. Y segundo, también tener mayor claridad en relación no solo a las medidas que se han adoptado en relación a este caso puntual, sino que la decisión que toma Carabineros cuando hay personas o funcionarios involucrados en casos de corrupción, qué medidas administrativas se toman y cuál es el rol que cumple en este caso la institución, porque aquí no estamos hablando de personas, sino que la institución como que tiene Carabineros, que en este caso es Carabineros, la política que tiene en relación a los casos de irregularidades que se dan a conocer y que son de conocimiento público. Sobre eso. Le damos la palabra al general Bruno Villalobos y después tenemos la palabra a la diputada Hoffman, el diputado Leonardo Soto, el diputado Gutiérrez y el diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con respecto a la... Voy a partir de atrás, hacia adelante. Con respecto a las medidas que se adoptaron, las señalé en un comienzo. Antes que ocurriera esto, lo señalé que traslado y colocar gente de confianza en los cargos más riesgosos, traspaso de la sección de remuneraciones desde la Dirección de Finanzas a la Dirección de Personal con la finalidad de ejercer un control cruzado, fortalecimiento de la inspectoría o que retomara las funciones que tenía la inspectoría, porque en sus orígenes, lo señalé al principio, la inspectoría se había fusionado con la Subdícar, por consiguiente no tenía ninguna capacidad de control o de implementación de algún tipo de control, la implementación del ERP, la actualización de las matrices de riesgo, entre otras. Esas fueron como las principales medidas que se adoptaron cuando yo asumí la dirección de inteligencia. Posteriormente, una vez que ya entramos en la crisis, desde octubre del año pasado, se han diseñado una serie de medidas, como la señalé también, que era traslado de personal al lugar que lleva mucho tiempo, la orden de sumario, la protección de la información, las cambios de clave y disminución de personas que tenían ingreso a esto, la auditoría de todos los lugares donde hay financiamiento, de todos los lugares, y todos los lugares donde habían tenido un paso el personal que estaba o los oficiales que estaban involucrados. Todo eso está en proceso todavía de auditar. Fueron como las medidas
más de impacto para el momento que estábamos viviendo. Con respecto a las preguntas que hacía el diputado Mesa, yo creo que aquí hay una confusión de hecho. Yo fui director de inteligencia, si no me equivoco, 2008, 2009, 2010. 2008, 2009, 2010. Y parte del 2011. Después yo salgo de la dirección de inteligencia y vuelvo a raíz de los atentados de 3 hechos puntuales. Vuelvo a la dirección de inteligencia a raíz del bombazo en la escuela militar, del metro en la escuela militar, el robo al aeropuerto y el robo a la caja de crédito prendario. A raíz de eso, una reestructuración de los mandos de inteligencia, por lo cual yo vuelvo en un segundo periodo y me desempeñé parte los últimos meses del 2014 y hasta septiembre del 2015, tuve un año más, con una finalidad bien específica. 4 años y fracción. Ahora, yo lo señalé en un principio, la capacidad de la Dirección de Inteligencia está dada por los temas que yo le señalaba al principio. Esa es la capacidad importante de la Dirección de Inteligencia y de la cual tenemos resultados importantes. Todos estos 3 casos que le acabo de señalar fueron aclarados en un tiempo relativamente rápido. Eso no es al azar, eso es por una función que cumplió el personal de inteligencia. Y se aclararon estos 3 hechos que originaron mi traslado a la Dipolcar. Usted señalaba si yo tuve conocimiento de los hechos. No. Lo he señalado en reiteradas oportunidades. Si yo tuviese conocimiento de los hechos, lo habría adoptado las medidas con mucha anterioridad. Las medidas que yo les acabo de señalar a la consulta del diputado Osbun, las adopté desde que yo ingresé con la finalidad de poder modernizar un sistema de control. No en conocimiento de esto, sino habríamos hecho otro tipo de intervenciones mucho más violentas. De hecho, lamentablemente en mi periodo de mando yo he sacado 2 generales o he tenido la obligación de llamar a retiro a 2 generales, no solamente al general Echeverría, sino con anterioridad también un general por otras circunstancias lamentables. Reservado, Bruno Villalobos no recibe reservado de ningún tipo, lo que recibe son las altas reparticiones, y las altas reparticiones para lo que entrega la ley. La ley dice específicamente que no se pueden utilizar en campañas políticas, en pago de sueldo, etcétera, etcétera. Eso yo doy fe de las platas que yo recibí para mi alta repartición, donde yo he estado cumpliendo funciones que se utilizaron lo que dice la ley. No voy a entrar en explicación porque es una materia reservada, pero sí, yo no recibo reservado, lo recibe las direcciones donde nosotros estamos comandando. ¿Se informó algo de la contrainteligencia? No, vuelvo a repetir, no teníamos las capacidades y ellos tampoco tuvieron acceso a la información que permitiera adelantarnos a esos hechos. Y el último punto sobre las escuchas telefónicas de la Araucanía, yo creo que aquí hay un error. Hubo una denuncia de escuchas telefónicas supuestamente ilegales, que lo realizan sin ningún antecedente, que fue hecho en una comisión de acá de la Cámara. Eso, claro, eso originó varias investigaciones judiciales. Yo, a la sazón, director de inteligencia, permití levantar el secreto y que se revisaran todos los equipos de inteligencia de la época. Aquí los equipos, todas las intervenciones que tiene, intervenciones telefónicas que tiene la Dirección de Inteligencia u otros órganos especializados de Carabineros, tienen que ver con autorizaciones de tipo judicial. Aquí nunca han existido intervenciones clandestinas o ilegales, como usted quiera llamarlo. No existen, no existen. Y todo eso, de todos los teléfonos que se intervinieron, existen los archivadores. Yo accedí a que la Fiscalía revisaran. Revisaron, estaban, si no me equivoco, 3 o 4 fiscalías, la Fiscalía Regional de Valparaíso, la de la Sur, la Centro Norte, creo que eran 3 o 4 fiscalías.
todas les permitía el acceso levantando el secreto de inteligencia para que efectuaran las revisiones y no había absolutamente irregular. El que denuncia era un suboficial que sí está involucrado en los hechos y que le podríamos haber aplicado el artículo que yo le decía, la retención de la baja. Pero cuando a los carabineros que trabajaban con él vendiendo información de las bases de datos de carabineros y fueron llamados a retiro, cuando se lo solicitó a él la declaración de estos hechos, él renunció y se fue de carabinero. Y inventó esta patraña para poder liberar de alguna forma la responsabilidad que él tenía. Entonces, yo le aseguro, yo vine en reiteradas oportunidades a las diferentes comisiones del Congreso. Le aseguro que intervenciones telefónicas clandestinas no existen ni existieron. No hay. Fue periciado todo. Y por eso me refiero yo que a lo mejor hubo una confusión, porque los equipos de inteligencia que permiten la intervención de teléfono están con órdenes judiciales de los diferentes tribunales. Y los que no son por orden de los tribunales están afectos a la ley de inteligencia y que están autorizados por ministros de corte encargados de la ley de inteligencia en cada una de las regiones. Por consiguiente, en la Araucanía, todas las intervenciones telefónicas son de carácter judicial. Así que esa es un poco la... Gracias a usted, diputado. Con respecto a las preguntas de la diputada Sabac, yo me reuní en reiteradas oportunidades. Yo la información que la he señalado a medida que yo la tuve, fui adoptando medidas y fui informando a mis mandos directos, como es el ministro de Interior. Y con la ayuda de él y con la participación de gente del Ministerio fuimos adoptando algunas medidas que permitieron hacer algunos cambios. De hecho, el nombramiento del director de Finanzas, que en la actualidad es el general Ureta, permitió su nombramiento gracias a una modificación del ministro de Interior. Porque nuestro reglamento 21 de Intendencia decía que el director de Finanzas era un general de Intendencia. Entonces, en desconocimiento, mucho en desconocimiento de que habíamos solicitado el cambio de ese reglamento, la modificación de ese reglamento, una vez que yo nombré al general Ureta, me llegaron un montón de acusaciones, denuncia a la Contraloría, por qué estaba nombrando un oficial de orden y seguridad en vez de haber nombrado una intendencia. Vuelvo a repetir en desconocimiento que esa norma ya había sido modificada a través del Ministerio del Interior. Entonces, puedo señalar que yo he tenido una serie de reuniones con el Ministerio del Interior, he tenido ayuda del Ministerio del Interior para salir adelante en este proceso. Lo señalé al principio, es un grupo no menos importante, pero pequeño en relación a los 58.000 de carabineros que tenemos en la actualidad. Hay organizaciones que son harto menos que nosotros y que el porcentaje ha sido mayor. Y sin embargo, nosotros hemos tratado de ir limpiando a medida que hemos visto la participación de los involucrados. Las auditorías, yo lo señalé, las auditorías han sido en todos los departamentos y en todas partes donde él o haya pasado uno de los involucrados en los hechos. Con respecto a la pregunta del diputado Espejo, yo mismo... ¿Cuál? Diputada. Perdón. Cuando quieren algunas, yo voy a dar la palabra para que profundicen sobre alguna respuesta que no hayan quedado suficientemente clara, de tal manera que no se produzca el diálogo. Así que continúe. Perfecto. Me faltó una pregunta que me la había hecho él, que tiene que ver quién negó las modificaciones. Como lo señaló el diputado Boone, en varias oportunidades que a mí me tocó venir al Congreso, presentamos una serie de modificaciones de inteligencia porque también nos permitía apoyar las investigaciones que teníamos de orden público, como son los hechos de Temuco, como son los hechos de la etapa de las explosiones que existían con bomba artesanal aquí en Santiago, y en ese contexto se presentaron una serie de modificaciones que nunca fueron aprobadas. La presentamos varias veces, varios años consecutivos y en varias reuniones que yo vine. Con respecto a las preguntas del diputado Espejo,
efectivamente nosotros nos sentimos con la misma indefensión que usted señalaba de los carabineros. Nuestras familias han sufrido lo mismo que sufren esos carabineros. Yo no me exceptúo de eso. Al contrario, yo estoy en un desmedro en relación a los carabineros, porque yo también tengo hijos y yo también lo sufren tanto acusándome de que yo soy culpable de esto, en circunstancias que yo no tengo ninguna responsabilidad del hecho punible. Del hecho punible. General. Lo he señalado en reiteradas oportunidades. Llegué hasta la ceremonia del 27 de abril a pedir perdón a los buenos carabineros y a la ciudadanía. Por consiguiente, yo reconozco que a lo mejor hubo falla en los controles, pero hubo falla en los controles también por las disposiciones que permitían hacer estos controles. Por consiguiente, yo nunca he pensado en renunciar al cargo de general director. Yo lo que pretendo es aclarar todos estos hechos, que se llegue a la verdad del asunto y después veremos qué es lo que va a pasar conmigo. Pero en este minuto yo no he pensado en renunciar al cargo que yo ostento. Eso creo que han sido las respuestas de los que me han hecho. Pero no respondió. Sí, es que no es segunda ronda, presidente. Solamente toda la razón. Solo para decir usted ordena cuando corresponda. Sí. Los dos. A ver, Quedó pendiente una respuesta. Sí, con micrófono. Que no hagan nuevas preguntas, sino que sobre las mismas preguntas que ya realizaron, porque si no estamos pasando a llevar a los nuevos diputados que tienen que hablar, que es la diputada Hoffman, el diputado Hoffman, Soto, Gutiérrez y Andrade. ¿Ya? Solamente Marcela Sabat primero. Gracias, presidente. La pregunta fue un poquito más detallada y tiene que ver con las propuestas que él también impulsó desde que él estuvo en el Departamento de Inteligencia, que habla que hay faltas de modificación en la ley de inteligencia. Entonces me gustaría saber cuáles fueron esas propuestas. Además de eso, cuáles modificaciones o cuál tipo de nueva cambio que había que hacer en la legislación. Lo conversó con el ministro, con el ministro del Interior, no con la Cámara propiamente tal, porque todas estas propuestas que él hizo, de alguna u otra forma, también están insertas en la problemática que él también tenía muy verificado, y nos menciona también el detalle menorizado de la lista donde nos dice cuáles son los problemas. Entonces yo quiero saber si esos problemas lo conversó con el ministro del Interior y por qué esas propuestas de cambios de legislación no las hizo por medio de su autoridad, que finalmente es el Ministerio del Interior, como lo hacemos casi en todas las instancias. Gracias, presidente. Y después le damos la palabra al diputado Espejo. Ya. Con relación a si conversé las modificaciones de este tema con el ministro de Interior actual, no, porque estas son modificaciones que veníamos solicitando hace mucho tiempo cuando yo era director de inteligencia. Yo con el actual ministro no trabajé como director de inteligencia, o fue un periodo muy pequeño, Me queda pendiente. Sería interesante para profundizar a qué ministros les planteó el tema. No, es que lo vuelvo a repetir. Yo el planteamiento de las modificaciones de la ley de inteligencia lo hice acá, en la Comisión de Inteligencia, en las comisiones que me citaron acá. Perfecto. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que ocurre es que yo le pregunté expresamente al general director cuál evaluaba era la responsabilidad del alto mando en la situación que enfrenta Carabineros hoy día y cuál era la suya. Obviamente, no me refería a si se trata de responsabilidad en un hecho punible, porque esto sería investigado en los tribunales de justicia. Es la responsabilidad del alto mando y la responsabilidad personal del general director, es una responsabilidad política por los hechos ocurridos al interior de la institución. Muchas gracias. Yo le vuelvo a repetir, yo voy a asumir la responsabilidad que me confiere los reglamentos. Y los reglamentos
no me dan ninguna posibilidad de haber hecho más de lo que hice o más de lo que estamos haciendo. Para la siguiente persona, diputada Hoffman, diputado Soto, diputado Gutiérrez y diputado Andrade. Diputada Hoffman. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer, general, por su intermedio, presidente, la exposición. Me pareció bastante maciza, contundente, clara y además valorar el rol que usted ha jugado durante este proceso, no solo por la responsabilidad de estar al mando de la institución, sino que por la energía, por el compromiso. Es evidente que esta es una situación dolorosa para todos nosotros y especialmente para todos los carabineros y para todos los carabineros, el 99% que son inocentes de este fraude. Entonces, yo creo que usted tenga claridad también que en esta comisión hay personas que valoran muchísimo la institución y entendemos esto como un dolor donde hay que llegar hasta el final, pero obviamente que entendemos lo que significa para ustedes. Yo tengo una pregunta como bien muy simple, muy de sentido común, que a uno le preguntan y uno también se hace esa pregunta. Y es, ¿cómo no se dieron cuenta? Por la magnitud de los dineros involucrados, por la cantidad de tiempo que esto venía ocurriendo. Yo sé que usted ha dado contundentemente muchas razones y obviamente no hay ninguna que la explique en sí mismo. Pero si pudiésemos explicarle a la gente, porque usted además ha tenido una gran capacidad de transmitir desde adentro, desde el corazón, lo que ha significado para Carabineros, pero la verdad es que yo siento que hoy día es fácil decir todos somos generales después de la guerra, pero uno se acerca y hay varios carabineros en terreno que te dicen en los distritos que habían incluso sospechas de que esto ocurría. Y usted en su exposición, cuando señala lo que ustedes venían haciendo hasta hace antes, que eran varias cosas, independiente de que estemos sometidos a veces a gobiernos que no aceleran el tranco en estas medidas, una serie de traslados, separaciones, el RP, lo que venían haciendo hasta antes de empezar esto. Yo quiero preguntarle si usted tenía alguna sospecha de lo que estaba pasando. Usted no tenía certeza, no sabía lo que estaba pasando, pero me imagino que si habían medidas previas era porque obviamente se sospechaba que había quizás una unidad que no tenía un mecanismo que en el fondo terminaba siendo juez y parte en este mismo proceso. No sé si habían sospechas de este nivel, me imagino que no, por supuesto que no, pero sí, en el fondo, ¿qué es lo que había llevado a incentivar las acciones que estaban haciendo antes de que esto explotara? Y también quiero señalarle a esta comisión, presidente, que aquí, más allá de las modificaciones que hoy día son evidentes y que son bastante contundentes, aquí también hay que, ojalá esta comisión también sirva para hacernos cargo un poco con la deuda que tenemos con Carabineros, en materia previsional. No sé si ustedes saben, colegas diputados, compañeros diputados, que si un carabinero hoy día sufre un accidente en servicio activo, al ser dado de baja, no recibe muchos de los beneficios que tiene en materia previsional. Esa también es una deuda que obviamente que va entorpeciendo muchas veces el accionar de Carabineros. Yo creo que también es bueno hablar un poco de eso, porque es fácil apuntarlos hoy día con el dedo, con lo difícil que es para todos los carabineros, los más de 60.000 carabineros que trabajan a lo largo de todo Chile. Y creo que el diputado Espejo ha sido súper claro. Yo creo que ha tenido un ejemplo que yo quiero tomar con respecto a las familias, cuando uno le toca hacerse cargo de una institución, de la responsabilidad de la familia. Y es por eso, diputado Espejo, por su intermedio, presidente, que creo que de todas maneras el próximo invitado tiene que ser el encargado de orden y seguridad nacional a nivel nacional, que es el ministro del Interior. Entonces, y los anteriores también, Burgo, Peña y Lillo, si lo encontramos en Chile. Entonces, yo creo que la responsabilidad, sí, pero vamos a la actual y después para atrás lo que usted quiera. Nada que esconder, compromiso. ¿Sí me deja terminar? Muchas gracias. Y eso yo creo que va a ser bastante relevante porque finalmente quien está a cargo del orden y seguridad. Por último, presidente, para terminar, yo solo quiero hacer una pregunta y también señalar, lamentablemente estos hechos que empañan hoy día Carabineros, lo hemos visto en otras instituciones, parece que el diputado se mareó mucho con el Transantiago, pero no se acuerda que esto ha pasado en el MOPGATE, en Chile Deporte, para qué hablar del financiamiento irregular de la política, que es transversal a todos los partidos políticos, al suyo también. Entonces, sí, por ejemplo, la pregunta que me atrevo a hacerle, yo no sé si usted lo puede contestar y en eso le pido el máximo sinceridad. ¿Usted cree
que al día de hoy está acotado la investigación? ¿Van a haber más nombres? ¿Va a crecer mucho más el monto? Tengo la impresión, por lo que usted dice, que sí, pero me gustaría saberlo de usted. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al general director y a todo su equipo de apoyo. A ver, yo entiendo que este problema, si bien va creciendo día a día, este entramado, este grupo que se dedicó a defraudar a la institución ha ido creciendo día a día. Entiendo que igualmente es un grupo acotado que decidió transformarse, como dice el general director, en delincuentes. Y esto está sometido a la acción investigativa de la justicia. Y yo tengo plena confianza en que la justicia podrá avanzar, así como ha ido formalizando a todo el mundo, llegando hasta el final de esta red, y todos deberán pagar sus culpas, sus responsabilidades de acuerdo a los delitos que hayan cometido. Pero el foco de esta comisión no tiene que ver tanto con eso, sino que más bien todo lo que rodea eso. Todos sabemos que por extensión estos delitos que se han cometido están causando un daño muy grande en la reputación de Carabineros, que fue siempre un activo relevante para todo el país, incluso a nivel internacional. La confianza de la ciudadanía, la confianza pública, sin duda se ha visto dañado con respecto a la evaluación que se hace de la institución. Creo que la mejor manera de poder recuperarla tiene que ver con disipar todas las dudas que existan, que haya claridad completa en todo el accionar tanto previo de Carabineros como también posterior, en la medida que se mantengan interrogantes o zonas oscuras, tanto en el pasado o hacia el futuro, vamos a mantener esto como institucionalidad siempre vigente. Por eso esta comisión investigadora va a tener que dar vuelta y revisar a fondo todo lo que ha sido el accionar de Carabineros y también del Ministerio del Interior, que desde el año 2012 tienen la tuición, por así decirlo, de Carabineros. En ese sentido, general director, primero respaldar la conducta enérgica que ha tenido usted con respecto a la investigación judicial. Yo creo que la señal que ha dado hacia adentro de la institución y hacia afuera ha sido la correcta, y creo que eso es un gran respaldo para los tribunales. Yo espero que los objetivos se cumplan plenamente. Sin embargo, nosotros tenemos que abocarnos a la investigación de todo lo que ocurrió, y me surgen dudas que yo voy a compartir y le voy a pedir que nos pueda hacer alguna precisión. En primer lugar, se ha hablado poco de todas las alertas que hubo en los últimos 5 años respecto de fallas, alertas de la Contraloría General de la República, es decir, auditorías que hizo la Contraloría respecto de distintas materias financieras, o de operación o inversiones que le tocó ejecutar a Carabineros de Chile y que fueron reparadas en el sentido de tener objeciones, en el entendido de tener reproches de falta administrativa, y que fueron dadas a conocer por la prensa. Hay un informe de CIPER Chile que es bien claro y la identifica una a una. Son 39 alertas concretas de los últimos años que le indicaban al alto mando de Carabineros de la época de que habían problemas en remuneraciones, habían problemas financieros, había problemas en la mantención de los vehículos, había problemas en la inversión que hubo en cuarteles policiales. Entiendo que hubo reacciones de Carabineros, no estoy diciendo que no lo hubo, sino entiendo que hay reacciones, pero me parece muy relevante que todas estas alertas sean investigadas, señor presidente, una a una. Me hubiera gustado, y yo pensé que iba a ser así, que Carabineros hoy día nos iba a mostrar precisamente cada una de las auditorías que establecieron como conclusión en términos de actuaciones viciadas, actuaciones con reparo, y cuáles fueron las medidas que tomó la institución para poder corregirlas. Yo lo voy a pedir formalmente porque me interesa saber cómo ha reaccionado el alto mando en relación a todas estas alertas que son bastante claras y precisas. Me gustaría verlas con un nivel de detalle, me gustaría saber también el personal que apareció involucrado, estas informaciones públicas, no es reservada, el personal que apareció involucrado en cada una de estas auditorías de la Contraloría y la suerte que corrieron en las actividades sumariales posteriores, es decir, si se mantuvieron, si fueron dados de baja o fueron trasladados, en fin, cuál es la sanción disciplinaria que se adoptó respecto a las personas que aparecían como responsables de las actuaciones que objetó la Contraloría, porque me parece que estas faltas graves que se están conociendo muchas veces tienen que ver con una cultura
en un contexto que me interesa por lo menos dilucidar. Segundo, respecto a la inteligencia policial, yo la verdad que no he participado en las comisiones que tienen que ver con Carabineros y la verdad que me ha impresionado muchísimo que se diga y se establezca como conclusión de que Carabineros, que es una entidad que está creada para prevenir los delitos, no tenga herramientas para poder evitar los delitos al interior de su institución, que esté con los brazos atados para poder detectar si se enriquece el personal o si se enriquecen los funcionarios defraudando la propia institución. Me parece insólito porque, por ejemplo, en asuntos internos, comparando con la otra policía, con la Policía de Investigaciones, la PDI hace mucho rato que ya tiene un departamento de quinto asuntos internos, para ser más preciso lo tiene desde el año 84, del año 1984. Hace más de 30 años que la PDI tiene un departamento quinto de asuntos internos que hace una revisión completa de su personal, va monitoreando de que no sean infiltrados por las bandas criminales, que no tengan relación precisamente con las organizaciones que les toca investigar y también que tengan un comportamiento interno intachable, exento por supuesto de todo delito como los que hemos conocido. Me parece insólito y me gustaría que también, y quiero pedirlo como dirigencia o se lo puede informar el general director, que se nos diga en cuántas oportunidades y a quién, como autoridad superior, se había solicitado resolver este problema de no tener un departamento de asuntos internos. Porque yo quiero que quede establecido si es que alguna vez se pidió o no. A mí me llama poderosamente la atención que no existiera, especialmente en la época en que los procedimientos internos de Carabineros no eran computarizados como los de ahora, sino que eran procedimientos manuales a lápiz y papel o a máquina de escribir. Si hemos visto todas estas situaciones hoy día en que hay controles y sobrecontroles tecnológicos, ¿cómo habrá sido en los tiempos en que esto era a máquina de escribir? Consecuencia, me gustaría que hiciéramos esa revisión hacia atrás y pudiéramos ver cuántas veces se solicitó formalmente algo que me parece que es imprescindible. Y por último, respecto a la reestructuración, y esto respecto a lo que viene, reestructuración y ajuste en el sistema de gestión y control de Carabineros. Usted partió diciendo, general director, que ustedes administran cerca de 1 billón de millones de pesos al año, una cantidad gigantesca desde el punto de vista financiero, y ciertamente ahí hay una matriz de riesgo, un foco de riesgo importante. Yo, en general, comparto la reestructuración que usted ha propuesto al Ministerio del Interior. Creo que se hace cargo en gran medida de los problemas, pero sí noto que hay una omisión. Carabineros de Chile no tan solo administra todos estos recursos al interior, sino que también hay varias corporaciones que están relacionadas con Carabineros, corporaciones que son entidades distintas, pero que reciben recursos de Carabineros, ya sea de funcionarios o de la propia institución, para administrar temas como, por ejemplo, todo el sistema de seguro. Me refiero a Mutucar, que es una corporación muy antigua y cumple una función bastante relevante, pero creo yo que tanto Mutucar como otras corporaciones relacionadas con Carabineros que se rigen hoy día por un sistema privado y que reciben fondos públicos, debieran también ser incorporadas en este proceso de modernización. No veo razones para que las hayan excluido, porque no son simples entidades privadas, de hecho las administran directamente el alto mando de Carabineros. Usted mismo es presidente del directorio de Mutucar y varios generales de servicio activo son parte de cada uno de los niveles jerárquicos. El ex general director Gustavo González es gerente general y ellos reciben sueldos relevantes y ejecutan un presupuesto de varios cientos de millones de pesos, de cientos de mil incluso, con un patrimonio importante, y me gustaría saber por qué no va a ser incluido en esta reestructuración. Yo creo que el momento de, si vamos a modernizar y vamos a reestructurar esta institución, debiéramos incluirlo también, no veo razones para dejarla fuera, porque si no, el foco de riesgo va a estar nuevamente puesto ahí también. Cuando digo Mutucar me refiero también a otras corporaciones, la Corporación Cultural, la Cooperativa Carabineros, que pareciera que tiene una característica un poquito distinta, pero en general varias otras organizaciones que por deficiencia institucional hoy día operan fuera de la institución, manejando recursos gigantescos, me gustaría que fueran incluidos
en esta reestructuración. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quiero explicitarle por su intermedio, presidente, al general director que acá el objetivo, al menos para mi integración en esta comisión, es poder cooperar, a esclarecer en lo más profundo lo que ocurrió en Carabineros. Y esto porque efectivamente lo que nos interesa es la institución de Carabineros, tan obvio como eso. Y nos interesa porque aquí hay un prestigio perdido, ¿verdad? Y hay que reconocer que este es un daño profundo que se le causa a la institución con esta defraudación. Por eso yo comparto las medidas que usted nos señala que van a tomar para el futuro, pero yo quiero saber igual también si está suficientemente acotado desde cuándo empezó a cometerse estas ilicitudes y quiénes son todos los eventuales involucrados. Porque cuando uno analiza, general director, por su intermedio, presidente, los formalizados, nos encontramos con un perfil muy particular. Son oficiales. Y eso sin duda tiene cierta preocupación, que a todos nos debería llamar un poquito la atención. Porque yo creo que cuando hay inteligencia, la inteligencia a veces se acomete o va direccionada a los mandos más inferiores, que esos son los que tienen que estar debidamente controlados. Pero yo creo que sería interesante averiguar si no hubo un descuido ahí en creer que entre los oficiales no había algún delincuente, uno o más. Yo creo que de alguna forma la institucionalidad parte de cierta base de que los oficiales no cometen ilícitos. Y creo que es importante analizar el punto. Yo creo que yo no sé si usted podrá descartar que eventualmente en estos ilícitos esté involucrado algún general director de Carabineros anterior a su mando. Porque yo creo que eso hay que investigarlo, porque yo creo que acá se ha tenido cierto resguardo con la oficialidad, incluido generales directores de Carabineros. Y yo creo que, no sé si usted está en condiciones de podernos asegurar que en este entramado que hoy estamos conociendo y todavía no sabemos la profundidad del mismo, no haya involucrado, porque claro, está fácil echarle la culpa al mando actual, pero ¿y en el pasado no habrá habido algo más preocupante? Porque efectivamente hay que buscarse la explicación de cómo no se pudo haber sabido esto antes. Tiene que tener una explicación lógica. Tiene que haber una explicación de por qué no se supo. Yo cuando usted dice no sabía nada, usted está en la comisión investigadora y nosotros no tenemos menos que creerle. Pero créame que se hace difícil que un general director en los tiempos en que usted no lo era, no haya estado de alguna forma involucrado en todo esto. ¿Ah? Es decir, no sé si usted puede ser categórico, es decir, mire, esto aquí ningún oficial estuvo involucrado, es decir, categóricamente decirnos a la comisión investigadora, acá no hay ningún general director de Carabineros que haya estado involucrado. Porque créame que aquí cuando uno trata de entender por qué pasó esto, a uno se le hace muy difícil que no haya habido alguien que estuviese resguardando desde la estructura superior. Sabemos que con los años que usted ha estado no ha habido nada, pero ¿y para atrás? Disculpen las dudas en general, es decir, nosotros tenemos que hacer todas las consultas, porque aquí tenemos que averiguar, es decir, usted no puede decir de manera categórica, esto solamente viene del 2010 y para atrás no había más, o esto viene de más atrás. Es decir, ¿qué nos puede dar? Porque claro, ¿cuál es el problema que tenemos con la investigación judicial? Es que la investigación judicial va a llegar hasta donde la prescripción demos. Estamos en 2017, entonces van a decir 5 años para atrás, y hasta ahí llegamos. Pero, ¿cómo logramos saber si esto empezó, como algunos insinúan, en 1996? ¿Se da cuenta? Es decir, ¿cómo nosotros, porque esto, mire, esto, general director, por su intermedio, presidente, esto es como una herida en que yo creo que hay que abrirle y sacar todo el pus, todo.
Y ustedes y nosotros tenemos que contribuir a que esa herida quede limpia. Y de ahí pensar en el futuro con la medida que usted está pensando, pero yo creo que no, si no llegamos a lograr establecer el entramado de esto, porque acá de verdad que es un entramado bastante complejo. Es decir, ¿cómo logró? Hoy van 20.000 millones, ¿cuánto van? 17.500. Ya, 17.000 millones. ¿Puede llegar a más esto? ¿Puede llegar a 20.000, 30.000? Puede que esto no sea del 2010, sino que sea mucho más atrás. Es decir, yo creo que, general director, es decir, yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para llegar al fondo de en qué momento se diseñó este desfalco en Carabineros. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, tenemos que llegar hasta donde corresponda. Duela a quien le duela. General director, duela a quien le duela. Así tenemos que llegar a saber quién en su oportunidad dijo esto se puede hacer desde intendencia. Y de ahí poder avanzar. Pero porque al final del día no podemos, porque hoy siento que nos agotamos en querer buscarle responsabilidades penales a su persona. Y bueno, y si hay responsabilidades penales, bueno, ahí está el fiscal que las busque. Pero nuestro deber aquí es llegar hasta donde se empezó a construir este edificio que permitió este desfalco a Carabineros. Y yo creo que es una misión difícil, porque puede que usted no pueda ayudarnos, pero alguien en algún momento tendrá que ayudarnos a llegar hasta el fondo del asunto. ¿De dónde empezó esto? ¿Quién hizo el diseño? ¿Quién dijo desde acá de la Intendencia podemos empezar a defraudar? Porque si no, al final le vamos a estar exigiendo a otra instancia que hagan siempre que cumplan su deber hasta el final, pero la Policía de Carabineros, que tiene que cumplir con este deber, porque no puede haber, es decir, ustedes tienen un deber, atacar el delito, prevenir el delito, pero si ustedes dentro de las filas suyas hay delincuentes, bueno, eso complejiza el tema. Entonces yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, ustedes, nosotros, todas las instancias, en llegar al meollo del asunto. Y ustedes tienen que ayudarnos a llegar al meollo del asunto, ustedes tienen que ser contribuyentes a que lleguemos al fondo y logremos determinar quién era y en qué año se fraguó esto. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, porque esa es la única forma de sanear esto y decir, ya, ahora podemos dar la vuelta a la página porque efectivamente averiguamos todo, supimos todo y ahora, listo, miramos para el futuro. Pero mientras no sepamos de dónde empezó esto, yo creo que vamos a estar siempre con la complejidad. ¿Sabe qué complejidad vamos a tener? General director, por su último presidente, la complejidad es que dentro de un tiempo más, si que no acotamos el tema, va a salir otro general que diga, y van a aparecer más millones. Entonces vamos a estar permanentemente, ustedes van a estar sobre el columpio si es que no logramos de una vez por todas llegar a donde corresponde, porque si no, créame que esto va a ser pan de todos los días y después vamos a inventar otra comisión investigadora, va a investigarlo nuevamente los que aparecieron. Entonces, para que esto tenga un principio y un fin, hay que averiguar el principio. Y yo creo que en eso, general director, usted tiene que ser contribuyente y yo sé que ustedes tienen las condiciones para poder averiguar bien todo dónde empezó, para que de una vez por todas ahí acometamos todo y podamos solucionar y empecemos a mirar el futuro en conjunto. Pero si no, créanme que si no sabemos la verdad, vamos a estar con dificultades. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Osvaldo Andrade, que está incógnito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, director, las comisiones investigadoras del Congreso tienen un problema, y es cuando se llega con un juicio preestablecido. Entonces algunos vienen con la idea de que Carabineros es demasiado importante, entonces hay que defenderlo a troche y moche y decir que todo lo que hace es bueno y que esto es un hecho aislado y en consecuencia, y hay una línea ahí. Otra línea es decir, no, aquí hay que ir hasta el fondo, entonces sea usted, todos los que están acá, etcétera, todo lo que tenga uniforme verde. Estoy extrapolando, ¿no? Pero solamente quiero graficarle, sin ánimo de caricaturizar, pero sí graficar lo que de pronto son prejuicios que se construyen antes de sentarse en la primera sesión de la comisión investigadora. Y la verdad que estos juicios debieran expresarse cuando la comisión investigadora esté concluyendo. Para eso hay un informe. Y el informe nos dirá lo que cada uno fue construyendo desde sus convicciones a propósito de las diligencias, averiguaciones, declaraciones, etcétera, que podamos construir. Como esto además estamos en un periodo en que, usted entiende, se acercan los procesos electorales, todos nos agitamos un poquito, es muy probable que también haya una cierta tendencia a encontrar responsabilidades más allá.
ya no en el ámbito del hecho mismo, sino que, etcétera, etcétera. Algo se ha vislumbrado ya en algunas intervenciones. Sin ánimo de pecar de ingenuo y menos aún de inexperimentado, porque ya usted comprenderá que sería absolutamente desusado que yo dijera aquello. Yo le quiero contar que yo vengo con la mejor disposición a hacerme un juicio cuando la investigación termine. Y no vengo con ningún prejuicio, director, por su intermedio, ni a favor ni en contra, para serle franco. Porque, bueno, no voy a insistir más en eso, porque hay personas que representan mucho mejor que yo el amor por Carabineros y probablemente habrá otras personas que manifiestan una cierta aversión. No estoy ni en la una ni en la otra. Pero usted comprenderá que lo que nosotros buscamos como comisión es responsabilidades políticas. Los administrativos se encargarán otros. La eventual comisión de delitos se encargarán otros. Para eso hay institucionalidad. En consecuencia, que hayan 10 más o 10 menos, a mí francamente me importa poco. Lo que sí me interesa saber es quiénes, debiendo haber advertido, no tomaron las decisiones que había que tomar para esto, haberlo evitado o por lo menos haberlo controlado a tiempo y no que se hubiese transformado en una ola que, como bien dice por su intermedio el presidente el diputado Gutiérrez, pudieran seguir apareciendo cosas. Desde esa perspectiva, y entendiendo en consecuencia que el mandato de la comisión, pero a veces se nos olvida y es bueno siempre estar leyendo porque está escrito, ¿no? El mandato de la comisión es establecer responsabilidades que no son ni administrativas ni son de carácter penal, son responsabilidades políticas, porque nosotros lo que realizamos son los actos de gobierno. Ese, además, no es solo un mandato escrito, sino que es el mandato que la ley le otorga a las comisiones investigadoras. Dicho aquello, a mí me interesa mucho que usted, y en esto concuerdo con el diputado señor Soto, por su intermedio presidente, que nos pudiera... Sí, claro. En esto coincido con él, por cierto. En otras cosas también. Él quisiera que es más, pero no es así. A mí me interesa mucho esta relación Contraloría-Carabinero. El conjunto de alerta, el conjunto de informes, cómo se respondieron, porque evidentemente ahí hay una cuestión básica desde el punto de vista de las responsabilidades que uno pudiera establecer. Yo reitero, no desde el punto de vista de la administración propiamente tal, sino que la responsabilidad de quien tenía mando sobre esas cosas y no tomó las medidas que tenía que tomar, que es lo que debiera interesarnos. Y como hay un profuso intercambio, probablemente el diputado Soto dijo que lo iba a pedir formalmente, entonces no le pido detalle en esto, pero sí más bien una fisonomía de cómo se produjo esa relación que me parece contundente. Lo segundo, y permítame muy cortamente darle una experiencia que probablemente usted también se ha visto por la televisión. Mire, todos los políticos somos corruptos. Hoy día nos andamos con uniforme, yo de hecho ando más sport para tratar de encubrirme un poco, pero todos somos corruptos. Y la verdad es que si uno hiciera un examen más acucioso de la situación del sistema político y de los partidos, se daría cuenta que hay una inmensa mayoría que no tiene ningún reproche. Pero, sin embargo, en la fisonomía, bueno, ¿sabe por qué ha pasado eso? Uno, porque nos tienen bronca y hemos dado material para aquello, pero además ha pasado porque se siguen averiguando cosas y nosotros mismos nos encargamos de darle a esas cosas un carácter tan inmenso que es imposible tener una opinión distinta. A mí me preocupa que no pase lo mismo con Carabineros. Y en consecuencia es importante que estas cosas se aclaren y se aclaren definitivamente. Y por eso tiene sentido que también se involucren otras instituciones que, vinculadas con Carabineros, pudieran ser objeto en algún momento de algún reproche. Me explico. Si ocurre que después de esto terminamos esta investigación, se establecen las cosas, etcétera, etcétera, para el mes siguiente aparece un pequeño forado en una institución que puede ser anexa, colaboradora, coayudante, vamos a volver atrás con todo, incluido con lo que ya hicimos, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, yo sé que la experiencia de la política no tiene por qué ser una buena imagen para Carabineros, pero créame que en esto sí podemos colaborar mutuamente. Y vaya que podemos colaborar nosotros en este aspecto. Lo tercero, diputado, ¿me permite? Vamos a extender la comisión. Voy a poner una hora. ¿No puede usted? Ya, pero no vamos a dejar que venir de nuevo. Oye, media hora.
Es que era parte de un acuerdo que tenía con el general que yo hablara hasta el final para que él no pudiera responder. Entonces, sí, no, entonces, ¿pero 15 minutos, les parece? ¿15 minutos? Señor presidente. ¿Ah? ¿Que requiere? Sí, unanimidad. No da la unanimidad. Entonces, termine. O si gusta, yo dejo pendiente y lo sigo en la próxima sesión. No, es que van a quedar 4 respuestas sin hacer. Lo que yo voy a pedir a la comisión, 4 preguntas sin responder. Lo que pasa es que yo lo que le pido a la comisión es que a partir de ahora, dado la expectación que hay y las distintas aristas, es que citemos de 15:30 a 18:30, porque lo que no nos puede pasar es que queden 4 personas a los diputados que no se les va a responder y también hacer venir permanentemente a las distintas personas que vamos a citar. Entonces, la próxima sesión, no sé si les parece, tomamos el acuerdo de inmediato hasta Presidente, a mí me parecía muy razonable su planificación, de que la próxima semana recibiéramos al Contralor y también a la UAF. Dado que no vamos a poder escuchar la respuesta del general, yo le pediría que citara una sesión extraordinaria de esta comisión antes del próximo lunes, para que podamos ir cerrando los capítulos a tiempo. O si no, como usted bien dijo, nos vamos a ir retrasando semana a semana. Hoy día la sesión va a quedar inconclusa, sin tener ninguna respuesta, y es muy difícil avanzar si no tenemos esa respuesta. Yo le sugiero que pueda citar una sesión extraordinaria con el solo objeto de poder concluir la participación del general director, que está moviendo la cabeza, asintiendo acerca de la necesidad de hacerlo. ¿Parece? No, sé que ya son las 5:30, entonces. No, para usted, diputada, falta la diputada Marcela Sabat, que iba a hacer un comentario, y yo también tenía varias preguntas. Entonces, sí, diputada Jorge. 30 segundos. Sí, yo quiero proponerle Discúlpeme. que dejemos en usted... Yo no había terminado de intervenir. Pero es reglamentaria. Sí, yo creo que proponerle que quede a criterio suyo cuando extendamos de 3:30 a 6:30, pero que la dejemos hasta las 5:30. Hay montones de comisiones paralelas, y que quede a criterio suyo de acuerdo al invitado que tengamos. Sí, pero vamos a poner en el acuerdo hasta las 18:30. De tal manera, no, es que en el acuerdo, porque ¿sabe lo que ocurre, diputada? Le doy la palabra inmediato al diputado. Si ponemos 17:30 y alguien se opone, no podemos seguir. Entonces vamos a seguir. Pero cite una sesión extraordinaria. Sí. Presidente. Diputado. No, pero íbamos a terminar con las preguntas. Perdón. Perdón. Entonces, yo quería insistir en que tuvieran cuidado, y en esto también me suscribo al planteamiento del diputado Soto, de aquellas otras organizaciones, instituciones que vinculadas con Carabineros pudieran ser objeto de algún problema mayor. Y lo último, para concluir, en el planteamiento, no sé cómo llamarlo, de medidas, hay una que está vinculada con el tema de la formación, educación, etcétera. Y usted señaló en su intervención que había un problema cultural importante que había que enfrentar. A mí me gustaría si pudiera usted ampliar un poquitito la explicación en materia de mecanismo de... Y como firmamos un convenio durante la anterior presidencia, alguien se molestó con el convenio, pero no, créame que... Tal vez sería interesante reiterarle la oferta de la Cámara de poder colaborar en los procesos de formación de Carabineros. Sí, gracias. Voy a pedir por última vez, antes de terminar, si hay unanimidad para prorrogar media hora. ¿No hay unanimidad? Perfecto. No alcanza la... Vamos a citar a una sesión especial, la vamos a comunicar oportunamente para poder redondear las preguntas. Estupendo. Lo que sí, diputados, si les parece también, hay una serie de oficios para despachar. Vamos en la próxima sesión que los traigan por escrito, de tal manera que los podamos despachar al general director. ¿Parece? No se prorroga hasta que 18:30 todavía. No, 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 Se le da